Les saludo, amados hermanos en el amor del Señor. Hoy comenzaremos a estudiar algunos de los atributos o características que la Biblia nos revela de Dios, recordando que lo que sabemos de Dios es lo que Él mismo nos ha revelado por su palabra. En el estudio anterior vimos que la palabra no se dedica a defender la existencia de Dios. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Si no, puede revisarlo aquí en el video anterior de la introducción a la doctrina de Dios. La Biblia no se dedica a defender la existencia de Dios, sino que la da de hecho y nos muestra cómo el ser humano no es capaz de comprender plenamente a Dios, ni sus propósitos, ni sus pensamientos, pero sí es capaz de ver y entender algunas cosas acerca de Dios. Esto lo vimos en el estudio pasado, ¿ya? Ahora debemos recordar también que cuando hacemos un estudio acerca de Dios, siempre debemos hacerlo con corazones humildes y atentos a entregar a Dios la adoración que Él merece. Como decía un teólogo pentecostal, Dios no se reveló a sí mismo para darnos conocimiento teórico sobre sí mismo, sino que en su palabra vemos que toda revelación que Él hace de sí mismo viene unida a un reto personal, a un desafío, a una confrontación, a un llamado a responder. La idea al estudiar los atributos de Dios es conocerlos más a Él y responder a ello como corresponde. El Salmo 100, en sus primeros versos dice: Cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. El llamado es a reconocer que nuestro Señor es Dios y alabarles por sus atributos, por sus características, así como lo hacía el salmista. Así que, como siempre, hermanos, para comenzar, o antes de comenzar el estudio como tal, vamos a tener un tiempo de oración. Oremos. Señor, estamos ante ti, queremos venir humildemente reconociendo que no merecemos acercarnos a ti, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por su obra completa, plena, podemos venir ante ti y presentarte nuestras vidas, nuestros corazones, y rogarte, Señor, que tú sigas guiándonos, Señor, en el estudio de tu palabra, como lo has hecho hasta ahora, Señor, que abras nuestros ojos, nuestros corazones, Señor, para poder recibir la enseñanza de tu palabra. Necesitamos, Señor, tu guía constante, Señor, y tú nos prometiste que tu palabra era el medio que tú ibas a utilizar, que tu Espíritu Santo iba a utilizar para obrar en nuestros corazones, la semilla que necesitamos que dé fruto. Y te rogamos, Señor, que puedas dar fruto a nuestras vidas, Señor. Te ruego por la vida de cada uno de los que está oyendo en este momento este estudio, y por mi vida, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener corazones dispuestos a recibir tu palabra, Señor, antes que todo. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús dejamos este estudio ante ti. Amén. Lo que pensamos de Dios no debe basarse en nuestras presuposiciones, ¿sí? O ideas, o en nuestra imaginación, o etcétera, etcétera. La idea es que lo que nosotros pensemos acerca de Dios se base en lo que la palabra de Dios revela. Sin embargo, en nuestro mundo, por un lado existen 1000 dioses, ¿cierto? Las personas han inventado muchos dioses según su imaginación, y por otra parte, aún entre los cristianos existen algunas enseñanzas acerca de Dios que no provienen de la palabra, ¿ya? Esto hay que tenerlo claro. Es lamentable que sea así, pero es importante que lo tengamos muy claro. Necesitamos que nuestra mente sea transformada para que pensemos de Dios como Él lo ha revelado en su palabra, ¿sí? Según lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Y tenemos que estar muy atentos en esto. Le pongo un ejemplo acerca del tema de los dioses. Los musulmanes enseñan que el Dios de la Biblia es el mismo Alá que ellos predican o que ellos adoran. Por otro lado, algunas iglesias llamadas cristianas, ¿cierto?, se enfocan en algunas características del Dios bíblico, dejando de lado otras características que las palabras revelan. Por ejemplo, se enfocan mucho en el amor y la gracia, dejando de lado la justicia, la santidad de Dios. Y al hacer esto, no enseñan la verdad bíblica acerca de Dios. En algunos casos se basan en algunos pares de versículos para formar una idea de Dios, pero no se basan en toda la revelación que Dios ha dado acerca de sí mismo en la palabra. Lo repito, hermanos, de nuevo: lo que sabemos de Dios, lo que creamos de Dios,
debemos tenerlo en nuestros corazones, en nuestra mente, basándonos en lo que Él nos reveló. Ahora, la verdad es que los seres humanos tenemos una tendencia a crearnos dioses, porque está cierto esa como conciencia interna de que hay algo superior a nosotros. Entonces, a través de la historia, el hombre se ha creado muchos dioses falsos, muchos dioses que de alguna forma se acomodaban a lo que ellos veían, a sus experiencias, ¿cierto? En general, dioses en los que es más fácil creer, y muchas veces ha pasado dentro de la iglesia, lamentablemente, de la iglesia en general, ¿cierto? Cristiana, que se ha predicado a Dios, se ha enseñado de Dios de una forma que sea como cómoda para las personas que están oyendo la enseñanza. Se acomoda el mensaje, se acomoda lo que se está predicando para que sea más cómodo para las personas escucharlo. Se predica respecto a lo que las personas quieren oír, y lamentablemente gran parte de las falsas doctrinas que se enseñan actualmente tienen relación con esto, con un Dios hecho según la imaginación de algunos, que se acomoda a los deseos de los seres humanos, de las personas, y a nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es muy importante que nosotros evaluemos nuestra visión acerca de Dios, respecto a lo que enseña la palabra. La Biblia es la única fuente confiable de revelación acerca de nuestro Dios. Es ella la que nos permite saber cómo es Él. En el estudio anterior acerca de la existencia del conocimiento de Dios, yo afirmaba, obviamente basándome en la palabra, que no era posible comprender completamente a nuestro Dios. Por las características que Dios tiene y por las que tenemos nosotros, jamás podremos entender completamente a Dios, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Él es perfecto y nosotros somos imperfectos. Él es pleno y nosotros somos limitados. Entonces es imposible para nosotros comprender plenamente a Dios. Al mismo tiempo yo afirmaba en ese estudio que sí podíamos llegar a conocerle a Él y conocer de Él. Esto porque Él mismo se había revelado. Y estas afirmaciones podrían llevarnos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede un Dios incomprensible ser conocido por nosotros? Sin más, encima de esto sumamos que conocer a Dios es imprescindible para ser salvo. Entonces, estas dos afirmaciones podrían parecer un poco contradictorias, ¿cierto? Sin embargo, ya sabemos la respuesta, yo lo dije ya hace un ratito, no hay contradicción, porque el Dios imposible de comprender plenamente se ha manifestado a nosotros, se ha revelado a nosotros en todo lo que necesitamos saber para salvación. Dios se ha revelado a nosotros. Dios se ha revelado a nosotros. Él ha sido activo en esto. Cuando hablamos de revelación, ¿cierto? En el contexto bíblico, en el contexto teológico, nos referimos a algo que, estando oculto para nosotros anteriormente, hoy se nos ha mostrado y podemos alcanzarlo, podemos verlo. ¿Sí? Ya no hay un velo, esa es la idea de revelar, ¿cierto? Se saca el velo que nos impedía observar eso. Ahora ya nos fue revelado, algo que estaba oculto para nosotros, que nosotros no podíamos ver por las nuestras. Entonces Dios mismo nos ha revelado cosas, características de sí mismo. Dios se ha revelado a nosotros. El conocimiento profundo de Dios era imposible para nosotros por nuestras capacidades, pero Dios se ha revelado a sí mismo, como dice la palabra, a través del tiempo de muchas formas. Por ejemplo, antes dice, ¿cierto?, en Hebreos, que Él se presentaba en visiones, hablaba con sus profetas también. Pero ahora el Señor se ha presentado en Cristo, la máxima revelación de Dios. Eso sale en Hebreos 1. En Cristo nosotros podemos ver y entender todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Ya que nosotros no podíamos acercarnos a Dios, Él se acercó a nosotros. Y gloria a Dios, porque su gracia que se manifestó en Cristo se mostró plenamente. Vimos la gracia de Dios en Cristo, dijo Juan, en Juan 1. Así que si tenemos dudas acerca de Dios, acerca de cómo Dios piensa, acerca de cómo Dios actuaría si estuviera en nuestra situación, veamos a nuestro Señor Jesucristo, veamos su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de amar, su forma de servir. Amén. Porque Él nos muestra cómo Dios actúa aquí en la tierra, y es el ejemplo a seguir. Cuando nosotros escuchamos hablar a Jesucristo en la palabra, cuando le vemos ahí sanando, vemos a Dios hablando, vemos a Dios sanando, vemos a Dios moviéndose en esta tierra. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
y la vida eterna. El Hijo de Dios ha venido para revelarnos al verdadero Dios, y en Cristo estamos en el verdadero Dios, y Cristo es el verdadero Dios, y es la vida eterna. En Cristo nosotros estamos en la vida eterna. Cristo es la revelación máxima de Dios. Cristo es la vida eterna. Cristo es el Evangelio. Las buenas noticias de salvación son Cristo, Jesucristo, nuestro Señor. El Hijo de Dios ha venido para revelarnos a Dios, porque Él es Dios. Aunque eso lo vamos a ver más adelante, ¿cierto?, cuando hablemos de la Trinidad. Gloria a Dios por nuestro Señor y por nuestro Salvador, Jesucristo. Isaías 40:18 dice: ¿A qué pues haré semejante a Dios? ¿Qué imagen le podré componer? No hay forma en que nosotros por nosotros mismos pudiésemos llegar a entender a Dios. No había nada en este mundo que de verdad pudiera mostrarnos a Dios. ¿A qué podemos hacer semejantes a Dios? No hay nada en este mundo que de verdad nos pueda mostrar cómo es Dios. Por ello, nosotros dependemos de la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como dije antes, voy a leerlo ahora. Hebreos 1, del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La mayor revelación que tenemos de Dios se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es a Él a quien debemos mirar por la palabra, la cual es utilizada por el Espíritu Santo para abrir nuestros ojos y poder comprender lo que Dios ha querido revelarnos de sí mismo y respecto a su voluntad. Así que antes de seguir, o mejor dicho, ya comenzar a estudiar los atributos de Dios, tenemos que tener claro esto. Dos ideas. Dios es al mismo tiempo imposible de comprender completamente, pero la segunda idea se ha revelado a nosotros por gracia, por medio de su Hijo, por medio de su Espíritu Santo y de su palabra. Él se nos manifiesta, Él nos muestra su voluntad. Esto es lo que enseña la palabra y lo que ha enseñado históricamente la Iglesia. Los reformadores y de ahí en adelante también la mayoría de los teólogos más sanos enseñan que Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado todo lo que nosotros necesitamos para la realización del propósito de Dios con nosotros. Todo lo que necesitamos saber para ser salvos ha sido revelado. Y todo lo que necesitamos para vivir una vida en una relación sana con Dios nos ha sido entregado por Dios mismo. Dios en su bondad nos ha dado a conocer todo lo que necesitamos saber acerca de Él mismo y también acerca de su voluntad. Ahora, quiero dejar claro que eso no significa que debemos saber todo ni entender todo acerca de Dios y su voluntad, sino que el llamado es a enfocarnos en aquello que Él nos ha revelado, eso que Dios ha querido dejarnos para que nosotros conozcamos. Así que teniendo claro esto, hermanos, vamos a empezar a hablar un poco de la voluntad de Dios para nosotros. Sobre la voluntad de Dios. Bíblicamente podemos hablar de dos aspectos de la voluntad de Dios. El primero es el aspecto secreto, es decir, aquello que Dios ha definido que sucederá, lo que está en su designio, en su voluntad, pero que nosotros no necesariamente conocemos. Por eso es secreto, porque no lo conocemos. La palabra enseña que Dios hace todo lo que Él quiere. El Salmo 135:6 dice, por ejemplo: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios, en su voluntad, puede mover todo lo que Él quiera. Pero nosotros no sabemos cuándo lo hace, cómo lo hace, ni tampoco qué hará en el futuro, aparte de aquello que ya Él ha querido revelarnos. Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo lo que Dios hace, lo hace libremente según sus propios designios y sin rendirle cuentas a nadie. Porque no hay nada ni nadie que pueda decirle lo que Él debe hacer. El Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Isaías 43:13 dice que nadie puede estorbar a Dios. Si Dios quiere hacer algo, no hay nadie que se le pueda parar al frente para detenerlo.
Nadie. Todo esto respecto a cómo Dios hace y puede hacer lo que quiera, y en eso nosotros no tenemos idea de sus planes, propósitos y fines. Él sabe. Él es bueno, Él es justo, Él hace como Él quiere. Pero por otro lado, tenemos otro aspecto de la voluntad de Dios, y este aspecto es que Dios ha revelado parte de su voluntad para nosotros. Dios, a través de la historia, ha revelado su voluntad de diversas formas. Ha mostrado lo que Él desea, lo que Él quiere. En la profecía, Dios ha dicho, por ejemplo, que algo sucederá. Y sucede. Isaías 46, 9 al 11 dice así: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo, mi voluntad, permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En las profecías Dios decía lo que iba a suceder, Dios revelaba lo que quería hacer a los profetas, y eso que Él decía se cumplía. Eso es la voluntad de Dios revelada. Pero dentro de esta voluntad, de lo que Dios ha revelado que sucederá y que está en su corazón, existe un segundo tipo que tiene relación con nosotros. Dios en su palabra, en la Biblia, ¿cierto?, ha revelado lo que Él quiere para nosotros. Dios ha revelado su voluntad respecto a muchos temas relacionados con nosotros. Dios ha mostrado su opinión y deseos sobre nosotros, sobre lo que hacemos, sobre lo que haremos, y hay versículos muy explícitos acerca de esto. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí está claro que Dios muestra su voluntad respecto a la santificación. Dios quiere que su pueblo, que su iglesia sea santa. La santificación es el proceso a través del cual los hijos de Dios somos transformados cada día en hombres y mujeres santos y más santos. Somos transformados, separados para Dios, consagrados. Repito, claramente dice este pasaje que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados, seamos santos. Dios quiere que nos santifiquemos para Él, que nos consagremos para Él, que nos apartemos del pecado, de la porneia, dice acá, que os apartéis de fornicación. Y la porneia, la fornicación, como se traduce en la Reina Valera, corresponde a todo pecado sexual. Dios quiere que nosotros nos apartemos del pecado sexual. Dios quiere que vivamos una vida santa. Dios quiere eso para nosotros, es su voluntad. Entonces pasa a veces que queremos conocer la voluntad secreta de Dios, queremos conocer los propósitos de Dios en las cosas que suceden, pero dejamos de lado la voluntad que Dios ha revelado para nosotros en su palabra. Hermano, ¿quieres saber la voluntad de Dios para ti? Dios quiere que seas santo. Dios quiere que seas santo. Dios quiere que yo sea santo, separado para Él. Yo te lo aseguro, hermano. Esta es la voluntad de Dios para ti. Dios quiere que seas santo, que te apartes de la porneia, que te apartes del pecado sexual. Ahora, ¿por qué puedo asegurártelo? Porque Dios ha revelado su voluntad en su palabra. Otro ejemplo, Primera de Tesalonicenses, el mismo libro, capítulo 5, versículo 18, dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué querrá el Señor para mi vida? ¿Será su voluntad que viva quejándome por todo? ¿Será su voluntad que me enfoque en lo que necesito nomás y nada más? No, su voluntad es que yo aprenda a dar gracias a Dios por todo, y en medio de la dificultad pueda dar gracias a Dios por su bondad. ¿Difícil? ¿Un desafío? Así es, pero esta es la voluntad de Dios. Estos dos versículos, hermanos, son súper explícitos acerca de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Pero hay muchos más. Cada vez que nuestro Señor Jesús habla en los evangelios diciendo qué debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos sentir, estamos escuchando a Dios revelando su corazón, su voluntad, sus deseos para nosotros. Cuando el Señor dice, amen a sus enemigos, oren por los que los tratan mal, sean buenos con los que son malos con ustedes.
Nuestro Señor Jesús está mostrando la voluntad de Dios, está revelándonos cómo el Padre es. Lo dijimos antes, o lo dije antes, ¿cierto? En Jesucristo nosotros podemos ver a Dios. Jesucristo, cuando nos llama, ¿cierto? En el Sermón del Monte, a amar a nuestros enemigos, nos está llamando. Termina esa porción diciendo: sean perfectos, como el Padre es perfecto, quien también es bueno, aun con las personas que no son buenas. Esa es voluntad de Dios revelada. Pero no solo eso. Cuando Pedro, cuando Pablo, cuando Juan, cuando Santiago, inspirados por el Espíritu Santo, nos dan directrices, nos indican cómo comportarnos en este mundo, cómo amar, cómo perdonar, cómo luchar con el pecado, cómo servir a otros, cómo huir de la tentación. Ellos están hablando de parte de Dios, inspirados por el Espíritu, así como los profetas del Antiguo Testamento. A través de ellos Dios nos está diciendo: esto es lo que Dios dice, esto es lo que está en su corazón. Esto es la voluntad de Dios. Es en la palabra que nosotros conocemos la voluntad de Dios revelada, y les aseguro que es imprescindible que la conozcamos y que eso es lo que Dios quiere. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Sí? La revelación secreta. Mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios ha dejado una revelación para nosotros, y esas son para nosotros, esa revelación. Este pasaje enseña cómo desde siempre lo que Dios ha revelado lo ha hecho para que nosotros lo consideremos en nuestras vidas y lo obedezcamos. Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado su voluntad porque Él quiere que nosotros actuemos al respecto. La pregunta es: si yo sé que Dios quiere algo, ¿qué haré al respecto? ¿Le obedeceré o haré lo que yo prefiero? Cada vez que la palabra revela algo sobre Dios es porque Dios espera una respuesta nuestra al respecto, y debería ser la respuesta: amén. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Por ello es tan importante leer la Biblia y tomar en consideración lo que ella nos dice acerca de cómo debemos vivir. Pero lo que pasa mucho, y a mí en mi juventud me pasó mucho, hermanos, es que yo decía querer saber los propósitos de Dios para mi vida. Yo decía: yo quiero conocer lo que Dios quiere para mí, quiero conocer su voluntad para mi vida, pero no conocía la palabra. Y lo que conocía en aquel tiempo no lo obedecía. Y pasa. Y le doy gracias a Dios porque creo que en el Señor he crecido y hoy día puedo ver en la palabra la voluntad de Dios y quiero hacerla. Que Dios nos ayude a querer hacer la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. Y a no conformarnos a hacer lo que nosotros queremos. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo que queremos hacer la voluntad de Dios, pero en la práctica no buscamos su voluntad revelada para nosotros. Y cuando la conocemos y la vemos ahí, no la obedecemos. Que el Señor nos ayude a obedecer su voluntad, a hacer su voluntad. El problema con querer conocer la voluntad de Dios es que lo que Dios ya nos ha revelado, ya nos ha mostrado, muchas veces no lo consideramos para nada. Sin embargo, aún así queremos que Dios nos hable. O sea, Dios nos ha hablado por su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo para poder comprenderla, para poder llevarla a la práctica, y no la consideramos. Y queremos que aún así Dios nos hable. Señor, ¿tendré que perdonar a esta persona que me ha tratado mal? Señor, ahora que tengo dinero, ¿tendré que ser generoso con las personas en necesidad? Señor, ahora que estoy casado, ¿tendré que ser fiel a mi esposa? ¿Tendré que amarla? ¿Tendré que orar? ¿Tendré que tomar mi cruz cada día? Señor, Señor. Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado mucho de su voluntad, mucho. Podemos estar toda una vida dedicados a conocer y profundizar más en el conocimiento de su voluntad. Ahora, si tengo este conocimiento y no lo pongo en práctica, si lo que conozco de la voluntad de Dios no lo obedezco, entonces ese conocimiento no sirve de nada. Es más, se vuelve vano, nos envanece, nos hace vanos. Y hay de nosotros los que conocemos lo que Dios quiere y lo desobedecemos. El Señor Jesús dice que podemos hacer la voluntad del Padre. En Mateo 7:21 dice: ¿quién entrará en el reino de los cielos? ¿Los que dicen Señor, Señor? No, los que hacen la voluntad del Padre. En Mateo 12:50 dice que ¿quiénes son los hermanos, las hermanas del Señor? Los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos.
Entonces, ¿a quién llama Jesús hermanos? A los que hacen la voluntad del Padre, que son los mismos que han nacido de nuevo y han sido adoptados por el Padre eterno, y gloria a Dios por ello, porque hemos sido adoptados por pura gracia. ¿Pero para qué? Para que hagamos la voluntad del Padre. Él es el Señor. En Efesios 5:17 Pablo está hablando de que debemos ser diligentes, aprovechar bien el tiempo, tenemos que ser sabios, no insensatos. ¿Cómo? Debemos crecer en entender cuál es la voluntad del Señor. Y luego sigue hablando de que debemos ser llenos del Espíritu, alabar al Señor con himnos y cánticos y dando gracias a Dios por todo. En Efesios 6:6 Pablo llama a trabajar bien, a hacer lo que hacemos de buena manera, no sirviendo al ojo, sino como siervos de Cristo. ¿Haciendo qué? Haciendo la voluntad de Dios. Dios nos ha revelado cómo considera nuestro trabajo y la forma en que hacemos lo que hacemos cada uno de nosotros. Y Él dice que debemos hacerlo como para Él. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. A veces podemos pensar que Dios en la Escritura nos ha revelado su voluntad solo respecto a temas mal llamados espirituales. Pero no es así. En Cristo todo es espiritual, porque estamos en Cristo en todo tiempo. En la casa estamos en Cristo y somos espirituales. Y Dios nos ha revelado en su palabra cómo comportarnos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestras relaciones con otros. Todo eso es algo espiritual, porque Cristo está en nosotros en todo tiempo. En el trabajo, sobre el dinero, sobre las cosas de este mundo, sobre el descanso, sobre la pena. Dios ha revelado lo que está en su corazón. Dios ha revelado su voluntad. Entonces, ¿cuál es nuestra parte en todo esto? Nuestra parte es conocer y obedecer a la voluntad de Dios revelada en su palabra. A veces, en algunas circunstancias, en la palabra se nos muestra que Dios quiso revelar más cosas aún. Por ejemplo, en algún momento Dios le reveló al profeta Agabo, ¿cierto?, que iba a haber un hambre en Jerusalén, y la iglesia reaccionó al respecto y ayudó, ¿cierto? Mandó ayuda a la gente de Jerusalén. Dios en algunas circunstancias, por su voluntad, Él decide mostrar parte de sus planes, parte de las cosas que van a suceder. Pero eso en la Biblia es excepcional. Dios le dijo a Pablo que se quedara en Corinto para levantar una iglesia, pero eso no lo hizo en todas las ciudades. No en todas las ciudades Dios le mostró lo que iba a hacer. Pero Dios le dijo, ve a predicar. Y él fue. Esa era la voluntad de Dios para él. Dios le dijo a Pablo, perdona, y él perdonó. Sirve, y él sirvió. ¿Y cómo estamos nosotros con respecto a esto? La voluntad revelada de Dios la tenemos cada día, cada tarde, cada noche. La tenemos en un libro. La tenemos hoy día en el celular. La podemos ver en YouTube, hermanos. Podemos meternos a YouTube y buscar los libros de la Biblia. Podemos verla en la radio. Ahora en los celulares, más encima también está la opción de que de que nos la lean, que la escuchemos. La ponemos ahí mientras cocinamos y que se lea Mateo 1:1, Hechos 1:1, y podemos escuchar la palabra de Dios, podemos escuchar la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros respecto a esa voluntad que conocemos? ¿La obedecemos? ¿La consideramos o no? El tema de hoy, y estoy terminando ya con esto ya, se llama conocimiento de Dios y de su voluntad revelada. Hace poco tiempo, una hermana compartía el devocional con nosotros, ¿cierto? Basado en Colosenses 1:9, y voy a terminar leyendo esto antes de orar. Y esta era la oración de Pablo, ¿sí?, que también debería ser nuestra oración. ¿Cuál era? Que todos podamos crecer y ser llenos más y más del conocimiento de la voluntad de Dios. Esto nos dará sabiduría e inteligencia espiritual. Mientras más conocemos la voluntad de Dios revelada, más sabios, más inteligentes somos, y podremos andar como Dios merece que andemos, como es digno del Señor. ¿Qué significa esto? Agradándole en todo. Mientras más conozcamos lo que Dios ha revelado en su palabra, más vamos a poder actuar agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Si conocemos lo que Dios quiere, vamos a llevar fruto en buenas obras de verdad, esas que le agradan al Señor, como Dios quiere que las hagamos. Y más encima creceremos en el conocimiento más y más de nuestro Dios. Esto nos llevará a ser fortalecidos con su poder. ¿Para qué? Para ser pacientes. Y con gozo dar gracias a Dios que nos
salvó. Gloria a nuestro Señor, gloria a nuestro Dios, porque Él se ha revelado a nosotros y podemos conocerle, y porque Él ha revelado su voluntad para con nosotros en su palabra. Así que vamos a orar. Le invito a que oremos. Señor nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, te rogamos que nos ayudes a conocerte más y más, a conocer más y más tu voluntad revelada, para así poder vivir de acuerdo a lo que tú deseas para nosotros, confiando en tu promesa de que al hacer esto creceremos y podemos llevar fruto que te agrada. Te damos gloria a ti por revelarte a nosotros, gloria a ti. Gracias por mostrarnos tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por la obra que tú has hecho en nuestras vidas desde el momento en que diste tu vida, Señor, en la cruz para salvarnos, y por todo el proceso que nos has permitido vivir en ti. A ti, Señor, toda gloria, a ti, Señor, toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios le bendiga, hermana.